Bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola de nuevo, vamos ahora a comenzar con la tarea número 2 de este modelo de examen del DELE, ¿no? Recordamos brevemente que estábamos viendo un poco la problemática de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y de cómo se han producido una serie de cambios en lo que va de finales de los últimos años del siglo XX a principios de este siglo XXI, y cómo estos cambios no son solamente exclusivos de América Latina, sino también los encontramos en Europa. Cambios que generan una cierta perplejidad, una cierta un cierto desconcierto entre los estudiosos, porque por un lado vemos a jóvenes más autónomos, más autosuficientes, pero al mismo tiempo jóvenes que vuelven al hogar familiar y que en ocasiones muestran una gran debilidad, ¿no? Entonces, vale, vamos ahora, tenemos las ideas claves que hemos visto anteriormente, tenemos las palabras claves que hemos visto anteriormente, tenemos el resumen que yo he hecho en la primera parte y que nos da una idea general, como el que habéis hecho vosotros, del tema del que habla esta tarea. Y vamos ahora a meternos con la parte correspondiente a las preguntas del examinador, que vamos a repasar brevemente en 10 segunditos. No quiero cansaros siempre repitiendo lo mismo, pero bueno, está bien saberlo. Bueno, esta tarea hay que tener en cuenta que dura entre 4 y 6 minutos y que es un debate formal a partir de la opinión que hemos dado en la tarea número 1. Claro, yo aquí pues lo que voy a hacer ahora es hacerte una serie de preguntas, como habíamos visto en el primer modelo de examen, y tú lo que haces es, después de cada preguntita que yo voy haciendo, pues paras la grabación y anotas una respuesta. Puedes hacer dos cosas: o bien la escribes o bien te grabas tu voz para luego analizar el tipo de respuesta que has dado. Pero como digo, estas preguntas van a girar en torno a cuál es tu opinión del tema. Entonces, claro, tienes que pensar, en primer lugar, ¿qué piensas? ¿Piensas que los jóvenes hoy día lo tienen más fácil, lo tienen más difícil, perdón? ¿Por qué crees que los jóvenes tienen esta doble vertiente, esta doble faceta, ¿no? Por un lado se muestran más autónomos, más independientes, autosuficientes, pero por otro lado son más débiles, vuelven al hogar, diríamos, familiar. ¿Por qué crees que hay esto? Por otro lado, ¿qué te parece si los jóvenes tendrían que incorporarse antes de los 18 años, a los 16 años, o cuándo al mercado laboral, aquellos que no quieren estudiar? ¿Qué te parece? ¿Es bueno que los jóvenes estudien tantos años? ¿Qué te parece de la conciliación familiar y los estudios? Porque a veces se espera un poco tarde, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, pues oye, no se puede esperar hasta una cierta edad para tener hijos, es pura biología, no es que nosotros queramos defender una postura u otra. Entonces, todo esto tiene que llevarte a plantear un tema que sea de tu opinión, es decir, qué línea temática quieres defender, y a partir de esa línea temática tu examinador, tu entrevistador te va a hacer una serie de preguntitas entre 4 y 6 minutos, ¿de acuerdo? Importante, responder de manera fluida, argumentar, contrariamente a lo que te diga el examinador, ¿no? Y demás. Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a empezar ahora con una serie de preguntas modelo que yo te voy a hacer en el papel de ese hipotético entrevistador, y que tú, como digo, no voy a decir ya cada vez para la grabación y demás, no. Yo hago la pregunta, digo, pregunta 1, bla, 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 y dejo un par de segunditos, tú paras y contestas, y así sucesivamente. Y una vez que hayamos terminado estas preguntas, pues yo te doy una respuesta hipotética, como digo, que no tiene que servirte para pues compararte con las tuyas ni nada, simplemente pues yo doy unas ideas y tú decides si seguirlas o no. Bueno,
Pues vamos entonces a ello, ¿eh? La primera pregunta es la siguiente. 1. ¿Qué opinas de esos chicos y chicas que deciden dejar de estudiar para aprender un oficio trabajando? ¿Qué te parece este tipo de personas y su actitud? Pregunta número 2. ¿En tu país se produce este tipo de problemas entre la juventud a la hora de encontrar algún empleo o de encontrar su primer empleo? ¿O en el caso de China es más fácil encontrar este primer empleo? ¿Hay algún problema? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? La tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que se encontrará la cuestión de la inserción laboral juvenil dentro de unos 10 años? Esto es, en 10 años, a partir de este año, por ejemplo, 2027, 2028, 2029, ¿cómo piensas que va a estar el tema del comienzo al primer empleo? Vale, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de políticas, qué tipo de acciones se podría llevar a cabo, se podría implementar para incrementar la inserción laboral juvenil? Siempre desde tu punto de vista, ¿qué sería beneficioso? La pregunta número 5 es la que voy a hacer ahora. ¿Qué retos piensas tú que tendrás que afrontar en tu incorporación al mundo laboral? Por ejemplo, si tú no has empezado a trabajar porque eres estudiante, ¿cuáles son los principales retos que te puedes imaginar que te vas a encontrar? Y si ya has empezado a trabajar, pues lo que puedes hacer es decirme qué retos o qué problemas, dificultades encontraste en tu incorporación al mundo laboral. La pregunta número 6 es ¿por qué piensas que los jóvenes de hoy día son definidos en el texto como más débiles que la generación anterior o según el texto más débiles? ¿Qué causas puede haber detrás de esta aparente debilidad? Vale, y la última pregunta es un poco hipotética y es una pregunta fundamentalmente destinada a la práctica del subjuntivo. ¿Cómo puede afectar la automatización del trabajo a los jóvenes? Hoy día la inteligencia artificial, los ordenadores, los robots están ocupando cada vez una parcela mayor dentro de nuestras vidas. ¿Cómo piensas tú que estas pueden afectar a la incorporación de los jóvenes? Hay ciertos personajes como el dueño de Tesla que dice que bueno, pues habrá que utilizar algún mecanismo para una sociedad en la que habrá mucho paro. ¿Qué soluciones o qué retos, qué escenario puedes tú imaginar en este contexto? Vale. Bueno, pues ahora te dejo unos minutitos para que prepares las respuestas de estas 8 preguntas. Digo, esto en el examen tendrás que hacerlo de manera inmediata, no hay tiempo de preparación. Pero bueno, pues ahora para practicar esto sí te doy yo unos minutitos y a continuación yo respondo a estas preguntas con lo que yo respondería si estuviese en tu lugar. Pero esto, ya digo, no quiero decir que sean ni mejores ni peores que las tuyas. Venga, tomemos un descanso y continuamos en 5 minutillos. Vale, vamos a ver. La primera pregunta, recordemos, era ¿qué opinas, no, de estos chicos o de los chicos y chicas, de los jóvenes en general, que deciden dejar de estudiar para aprender un oficio trabajando? Vale. Bueno, pues si alguien me preguntase esto, yo respondería, en mi opinión, creo que se trata de un fenómeno bastante común en España antes de la crisis del año 2008. ¿Por qué era bastante común? Bueno, pues porque había esa impresión
de que la construcción era capaz de ofrecer unos salarios en muchas ocasiones superiores a los que daban profesiones altamente cualificadas o profesiones que requerían de ciertos estudios universitarios. Entonces, claro, los medios de comunicación pues daban o promocionaban esta imagen del joven con dinero, con capacidad adquisitiva y sin un esfuerzo intelectual excesivo. Como resultado, muchos jóvenes se vieron animados a dejar los estudios y probar suerte en la construcción. ¿Qué pasa? Llega el año 2008, la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria y comienza a descender el trabajo en la construcción. Comienza a despedirse a gente y esto lleva a una situación pues que fue un claro fracaso para muchas de aquellas personas. Ahora bien, no se puede generalizar porque ciertos países como Alemania o como Austria e incluso lo que está haciendo España hoy día están fomentando la formación profesional, es decir, el trabajar y estudiar simultáneamente el oficio, puesto que hay un gran vacío, una gran carestía de ciertas profesiones manuales. Fontaneros, electricistas, carpinteros, instaladores de aires acondicionados, son ciertas profesiones que a simple vista parecen muy simples, pero el mero hecho de que venga a tu casa un fontanero a ver por qué se te ha estropeado la lavadora te puede costar 40 o 50 euros la visita nada más. Claro, si tú contratas una clase particular con un profesor, por ejemplo, de español o de francés, igual le pagas 10 euros la hora o 15. Claro, y tú imagínate que eres fontanero, vienes a mi casa 5 minutos, oye, que se te ha roto la correa de la lavadora. 50 euros solo por venir, más luego si quieres que te lo repare, pues tendrás que pagar más. Entonces, vamos a ver, es cierto que hubo cierta precipitación por parte de algunos jóvenes, pero también es cierto que no es totalmente erróneo este punto de vista. Bueno, esto sería mi respuesta. Como digo, vosotros podéis decir otra cosa basado en vuestras circunstancias contextuales y demás, y no tiene por qué ser ni peor ni mejor, simplemente es algo distinto e igualmente válido. Bueno, la segunda pregunta era, ¿en tu país o en China se produce este tipo de problemas entre la juventud a la hora de encontrar empleo? Bueno, pues aquí en este sentido vosotros podríais decir mucho más que yo sobre China porque lo sabéis, ¿no? Pero bueno, mi respuesta sería la siguiente. Bueno, por lo que yo sé, en China no hay un problema tan acuciante como lo hay en España a la hora de encontrar el primer empleo. Lo que existe en China es más bien la precariedad laboral, es decir, hay muchos jóvenes universitarios chinos que han pasado durante 3, 4, 5 años estudiando en la universidad, han hecho un gran esfuerzo tanto económico como intelectual, sin embargo, a la hora de incorporarse al mercado laboral se dan cuenta de que los salarios que ofrecen las compañías no reflejan este esfuerzo. No es infrecuente encontrar ofertas de trabajo para graduados o gente que acaba de terminar la carrera en los que solamente se paga 3.000, 4.000 renminbis, yuanes mensualmente. En los casos en los que tienen más suerte se puede llegar a cobrar 4.500 o 5.000 yuanes mensuales. Un salario claramente muy por debajo de lo que se esperaría de una persona que ha hecho un grado universitario. Puede ser un químico, puede ser un ingeniero. En cualquier caso, son salarios muy básicos. Entonces, sí, en China no existe el problema tan acuciante como hay en España de falta de empleo, pero existe la falta de una remuneración adecuada a las cualificaciones que tiene el individuo. Entonces, sí, yo veo que es una situación claramente comparable. Bueno, la tercera pregunta con la que nos encontramos es ¿cómo crees que se encontrará la situación de inserción laboral juvenil dentro de unos 10 años? Bueno, la respuesta que podríamos dar aquí, una respuesta relativamente hipotética, podría ser la siguiente.
Bueno, pues nos encontramos actualmente en lo que podría denominarse en ciertos países, concretamente en el caso de España, en una situación de poscrisis. Hay un término que se comienza a utilizar en los pasados meses, que es el de los brotes verdes. Y con este término se hace referencia a las primeras incipientes evidencias de una recuperación económica y de una recuperación del mercado laboral. Esto se traduce en un descenso del número de parados e incremento de afiliaciones a la Seguridad Social española. Claro, en este panorama pues podemos ser relativamente optimistas y podemos esperar que la inserción laboral juvenil se traduzca en un panorama mucho más positivo que lo que hemos tenido durante estos últimos 7 o 8 años de crisis y de recesión económica no solamente nacional sino global. Entonces yo creo que los próximos 10 años van a ser 10 años de bonanza relativa, pero también de un profundo cambio estructural, puesto que, como veremos en breve, pues la robotización y la implantación de la inteligencia artificial van a cambiar enormemente el panorama laboral en el que tanto jóvenes como no tan jóvenes nos encontramos inmersos. La cuarta pregunta es la que hace referencia a la inserción laboral juvenil. Dices, ¿qué crees que podría hacerse para incrementar la inserción laboral juvenil? Bueno, esto es una pregunta hipotética, una pregunta que da lugar a la utilización del subjuntivo mayormente y que puede ser muy útil para de alguna manera mostrar nuestro conocimiento y mostrar nuestra seguridad gramatical. Vale, vamos a ver qué respuesta podríamos dar aquí. Hombre, esto es difícil de decir, ¿no? Porque no tengo una gran experiencia en el mundo de la política laboral, pero hipotéticamente si yo fuese o tuviese un cargo de responsabilidad gubernamental, creo que fomentaría enormemente la formación profesional para todos aquellos jóvenes que decidan no continuar con estudios universitarios para tener una fuerza laboral preparada, una fuerza laboral cualificada para llevar a cabo aquellos empleos más manuales o más técnicos con las cualificaciones necesarias. Por otro lado, transformaría el tipo de estructura universitario que actualmente se sigue, implementando una serie de prácticas evaluables y obligatorias a lo largo de la carrera universitaria para que nuestros jóvenes saliesen de la universidad con el conocimiento necesario para introducirlos en el mundo laboral de manera exitosa. Puesto que una de las quejas que normalmente hacen las compañías es que hay una diferencia o hay una distancia bastante grande entre la formación teórica y la poca práctica que reciben los estudiantes universitarios. Se quejan de esto, puesto que cuando llegan a trabajar en una empresa no tienen el grado de dominio o de experiencia que en la empresa se buscaría. Y a veces, bueno, pues que se quejan de que se invierte dinero y tiempo en la formación de estos nuevos graduados que luego no repercute en una permanencia en la empresa. Y esto es particularmente el caso de China. Entonces yo creo que las universidades tienen la obligación y el deber de proporcionar esta doble faceta de formación teórica y práctica a sus graduados. Y por último, yo fomentaría también la inclusión de la empresa dentro de la universidad para transformar los planes curriculares y educativos y adaptarlos a las necesidades del mercado laboral hoy día. Una medida adicional, que no está relacionada directamente con la inserción laboral juvenil, es la fomentación por parte de las autoridades locales gubernamentales de estructuras de planes de vivienda accesible a jóvenes graduados que muchas veces no tienen los medios económicos para poder comprar o alquilar dentro del mercado de la vivienda en el que nos encontramos en estos momentos. Bueno, la pregunta número 5 es la siguiente.
¿qué retos piensas que tú tendrás que afrontar en la incorporación al mercado laboral? Bueno, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral actual, yo creo que la principal dificultad, bueno, van a ser dos dificultades. En primer lugar, la primera dificultad va a ser la de obtener un trabajo que proporcione un salario digno, capaz de mantener las necesidades básicas que pueda tener yo, por ejemplo, la alimentación, la comida, el derecho a un periodo de descanso y demás. Este va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el mercado laboral hoy día es muy competitivo, hay muchos graduados con muchas cualificaciones, con máster, con doctorados, con experiencia en el extranjero, entonces va a ser una competición dura. Por otro lado, hacer frente al problema de la vivienda, al problema de la emancipación del hogar familiar, no es nada fácil. Teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado, teniendo en cuenta el precio de los alquileres, va a ser bastante difícil que pueda independizarme y que pueda incluso formar una familia, porque no puedo mantenerme casi yo mismo, a mí mismo, como para mantener a otra persona, especialmente si tengo una pareja y la pareja tiene un hijo o hijos. No es nada fácil. Entonces yo creo que es importante que continúe con mi formación para tener una ventaja respecto a otros candidatos a la hora de encontrar un trabajo. Yo creo que estos son los dos retos fundamentales. Encontrar un trabajo con un sueldo de calidad y encontrar una forma de conciliación de vida familiar, independencia y posibilidades de emancipación, teniendo en cuenta pues la dificultad económica que proporcionan los sueldos actuales de las empresas a los graduados nuevos. Vale, la pregunta número 6 es ¿por qué los jóvenes de hoy son en algunos aspectos más débiles que las generaciones anteriores? Esta es una muy buena pregunta que nos da también de nuevo espacio a introducir un sinfín de ideas. Bueno, yo creo que los jóvenes chinos, a diferencia de los jóvenes españoles, tienen una serie de privilegios que contribuyen a esa aparente debilidad del carácter. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, los jóvenes chinos, por una parte, sufren una gran presión por parte de los padres en ese intento por proporcionarles lo mejor, pero proporcionarles no solamente lo mejor, sino la capacidad de salir con éxito de esa aparente lucha que se van a encontrar en el mercado laboral. ¿Qué pasa? Pues que a los niños les ponen a hacer cursos de piano, de natación, de artes marciales, de idiomas, de matemáticas, etcétera, etcétera, para complementar y para conseguir que consigan unas notas bastante altas en el Cao y demás. ¿Qué pasa? Que a veces se consiente demasiado a los niños, se les da demasiadas cosas, tanto regalos como atención, etc. De alguna manera hay una sobreprotección de la infancia. En el caso de España, este es un fenómeno que no es tan marcado como en China, pero que cada vez también se está caminando más en esa dirección. De hecho, en el caso de España, esa no sobreprotección, sino ese aumento del número de derechos que tienen los niños ha llevado a que hoy nos encontremos con adolescentes, incluso con niños que maltratan a los padres y que tengan que ser internados por el sistema legal, por el sistema judicial, puesto que se convierten en verdaderos rebeldes. Entonces, esto genera una cierta debilidad en sus carácter y un cierto problema emocional. No es inusual en China encontrarnos con problemas de carácter psicológico de los jóvenes y adolescentes porque no saben gestionar sus emociones. Y parte de este problema en la gestión de las emociones se debe, como digo, a la forma en que los padres, sus progenitores, están educando y fomentando estos tipos de comportamientos negativos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta es la razón fundamental por la que se puede encontrar por un lado autosuficiencia e independencia y por otro lado debilidad de carácter.
Vale, vamos ahora a la última de las preguntas. Bueno, la última pregunta es una pregunta pues que de nuevo da lugar a la hipótesis o a la reflexión. La pregunta es ¿cómo puede afectar la automatización del trabajo a los jóvenes? Aquí de nuevo podemos utilizar el subjuntivo y podemos utilizar una serie de estructuras que nos permitan mostrar lo que sabemos, puesto que estamos hablando siempre de hipótesis. Mi respuesta sería la siguiente. Personalmente yo soy un gran aficionado a la tecnología y a las nuevas tecnologías en general, ¿no? Entonces pienso que la inteligencia artificial va a desarrollarse enormemente en los próximos 10 o 15 años. No creo que se dé en un contexto, en un futuro inmediato al menos, no creo que se dé ese escenario diríamos de película de ciencia ficción en el que todo sea automatizado y llevado a cabo por máquinas, pero sí pienso que muchos de los trabajos que requieren una automatización, un comportamiento repetitivo semiautomático, van a ser llevados a cabo por máquinas. Ya lo comenzamos a ver ahora en los supermercados. En los supermercados vemos que muchos de los cajeros simplemente han puesto un lector de código de barras donde tú escaneas tu producto y al final te dice el dinero que tienes que meter e incluso tienes bolsas, ¿no? Bueno, pues conforme la tecnología se desarrolle y se extienda más a otros ámbitos de la vida diaria, vamos a ver esto con mucha frecuencia. El otro día leía yo un artículo en una revista de ciencia y tecnología que hablaba de cuáles iban a ser las primeras profesiones que iban a ser reemplazadas por robot o por inteligencia artificial. Y dos de estas profesiones eran los conductores de camiones, los transportistas y los traductores. Y hoy día lo vemos muy claramente. Hemos visto que la traducción automática de herramientas como Google o como Baidu es enormemente precisa. Bien por esfuerzo colaborativo, bien por los avances de la lingüística computacional, este tipo de automatización no solamente se va a dar a textos escritos, sino al reconocimiento de voz y a la forma de comunicarse de los individuos, incluyendo una serie de cuestiones de pragmática y de conocimientos culturales. Y bueno, hemos visto ahora que Google, que la fábrica esta de Tesla, BMW, están todos ellos trabajando en el desarrollo de coches autónomos. Es decir, tú vas a tu coche, le dices al coche, oye, que quiero ir al centro de la ciudad. Le pones el piloto automático, igual que los aviones, y te lleva. Entonces, esto obviamente puede suceder en un futuro no muy lejano. No te voy a decir que 5 años, pero yo creo que en 10-15 años el desarrollo de coches autónomos, transportistas autónomos y la traducción automática serán una realidad al alcance de todos. Claro, esto tiene una serie de implicaciones. El fundador de Tesla hablaba de la implantación de lo que él denomina la renta universal, es decir, dar una especie de renta básica a los individuos, puesto que no va a haber trabajo para todos. Es que las máquinas nos van a reemplazar y entonces podemos hacer dos cosas, o un control de la política de natalidad o bien una redistribución de la riqueza y ofrecer una renta básica para poder sobrevivir. Claro, esto abre la puerta a una serie de debates éticos y a un futuro que para algunos se transforma en algo incierto. Y esto pone de relieve de nuevo la importancia de fomentar una educación práctica y una educación que dote al individuo de las herramientas para afrontar este nuevo contexto laboral con éxito. Bueno, pues estas son mis preguntas y mis respuestas. Estoy seguro de que habéis hecho vosotros un trabajo genial, que habéis hecho algo fenomenal y por lo tanto pues no hace falta que intentéis copiarme. Yo el problema que tengo es que me gusta mucho hablar, ya os lo he dicho, y cuando me pongo a hablar pues pim, no paro. Entonces igual he hablado demasiado.
Pero bueno, esto es algo propio de la conversación. Y si me habéis escuchado, os habréis dado cuenta de que yo cometo muchos errores. Soy nativo. Me gustaría pensar que tengo un nivel cultural, académico alto, pero cometo muchísimos errores porque es absolutamente normal en la conversación incluso de los nativos. Por lo tanto, no os preocupéis, intentad ser claros, fluidos, y si se cometen errores es parte de la conversación. No se espera de vosotros que tengáis un discurso perfecto. Bueno, pues esto es todo y aquí terminamos nuestra clase por ahora. Hasta luego.